Mi villano. No, Emiliano va a morir. favorito. Oh, yeah. Yeah. Conducto aditivo externo, borde inforbitario. Vamos a identificar las manos en supinación y los talones juntos y el ángulo de 45 grados. Vean que debo marcar ese primer pilar para que el tórax esté en posición anatómica. Si no, no voy a poder estudiarlo. Entonces deberemos darle esa orientación. Conducto aditivo externo y borde inforbitario. Segundo pilar, vamos a identificar la escotadura yugular y identificamos el apéndice sifoide. Entonces, en este caso, vamos a identificar un plano medio donde voy a encontrar un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo. El plano coronal del tórax me ayuda a encontrar una parte anterior del tórax y una parte posterior. Vamos a identificar el plano transverso del tórax, donde encontraremos una parte superior y una parte inferior. Entonces estamos empezando a estudiar una estructura anatómica para poder en determinado momento encontrar todas las estructuras que van a estar dentro de esta. Segundo pilar cumplido. Vamos al tercer pilar. Regiones. Vamos a encontrar al hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, al mediastino anterior, al mediastino medio y al mediastino posterior. Entonces tenemos tres mediastinos ubicados en esta parte. Vamos a encontrar también como cuarto pilar los límites, donde debo recordar la escotadura yugular, la torácica 1, la parte posterior, reborde costal, músculo diafragma. Pues vean, el músculo diafragma está a ese nivel. Músculo diafragma y torácica 2. Entonces identificamos a esas estructuras de ese nivel. Límite anterior está formado por el plastron esternocostal y el plastron esternocostal está formado por el esternón, donde identificamos el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Estoy imaginando, ya conocemos todo, pero lo estoy marcando acá porque nuestro plastron está muy seco, entonces está hidratándose abajo. Vamos a identificar en este punto al ángulo de Lewis y vamos a identificar al cuerpo, al apéndice sifoide y también la torácica 2. Identificaremos también la escotadura clavicular derecha, la escotadura clavicular izquierda. Vamos a marcar en este punto, en el ángulo de Lewis, la segunda escotadura costal, derecha e izquierda. Sobre el ángulo de Lewis identificamos la primera escotadura costal. Vean qué interesante es esto. Vamos a identificar por debajo a la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima escotadura costal. Significará que tengo 7 escotaduras costales en la derecha y 7 escotaduras costales en la izquierda. ¿Para qué? Para que las costillas de la 1 a la séptima costilla se unan y sean llamadas costillas verdaderas. Por debajo vamos a identificar a la octava, a la novena y a la décima, que son costillas falsas porque van a estar unidas al cartílago de la séptima costilla. Por debajo vamos a identificar a la costilla 11 y a la costilla 12. Entonces tendremos 12 costillas en el lado derecho y 12 costillas en el lado izquierdo. ¿Está bien? Entre costillas vamos a identificar espacios intercostales, muy importantes porque van a estar formados por las costillas adecuadamente. Esto nos va a servir para identificar los focos de auscultación cardíaca. Ángulo de Lewis, segunda costilla. En el segundo espacio intercostal escucharé con mayor intensidad la válvula aorta. En el segundo espacio intercostal izquierdo,
la válvula pulmonar. En el quinto espacio intercostal izquierdo, la válvula mitral bicúspide. Y en el apéndice sifoides escucharé con mayor intensidad la válvula tricúspide. Vean que no estamos sobre el corazón, estamos proyectando los sonidos, ¿verdad? Entonces, en este punto podemos reconocer el ventrículo derecho, que lo estoy encontrando a este nivel, el ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar el nacimiento de la arteria pulmonar. Del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar. Vamos a identificar también al borde inferior, al borde izquierdo, al borde derecho y al borde superior. Entonces vean que el mediastino superior está claramente identificado sobre el ángulo de Lewis y el mediastino inferior está identificado por debajo del ángulo de Lewis, donde identificamos los tres mediastinos. Tendremos en cuenta que la primera costilla, la segunda, la 11 y la 12 van a ser costillas atípicas porque van a tener características propias. La tercera hasta la décima son consideradas costillas típicas porque cada una de ellas va a presentar una cara lateral, una cara medial, un borde superior, un borde inferior, un extremo anterior y un extremo posterior, ¿no? Que va a estar en relación con las vértebras. Entonces, en la parte posterior identificamos la torácica 1 hasta la torácica 12. Pues cada costilla tendrá un extremo anterior que se une al esternón y un extremo posterior que se une a la columna torácica. Deberemos aclarar que cada una de estas costillas típicas tiene un paquete vasculonervioso que va por el borde inferior. Significa que hay una arteria intercostal que nace en el ventrículo izquierdo y va a terminar en capilares a este nivel. Nacerá las venas intercostales y terminarán en el atrio derecho, ¿verdad? El atrio derecho en la parte posterior. Y vamos a encontrar un nervio, en este sentido, espinal, que va a salir de la columna vertebral. Entonces ahí tenemos tres estructuras importantes. Debemos aclarar que en la costilla 10, en la décima, este paquete vasculonervioso no está en el borde inferior, está en el borde superior. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y el paquete vasculonervioso de la novena costilla se encuentra en el borde inferior. Vean, si quiero hacer una toracocentesis, debo encontrar el punto medio de este espacio intercostal, porque lo recomendable es que yo introduzca un trocar o una aguja a nivel del borde superior, pero en este caso no puedo hacer esto porque voy a lesionar el paquete vasculonervioso de la décima costilla. Entonces vamos a encontrar esos detalles importantes. Vamos a ver también a estos músculos, donde encontraremos al músculo pectoral menor, al músculo pectoral mayor, al músculo también pectoral mayor, al músculo serrato anterior, al músculo esternocleidomastoideo, donde tendremos una cabeza esternal que la relaciona con el tórax y una cabeza clavicular. Inserción superior, vamos a marcar la apófisis mastoidea del hueso temporal. Entonces vean que este músculo va a unir el tórax con la región de la cabeza y va a atravesar la región del tórax para poder insertarse en la clavícula y en el esternón. Vamos a identificar también en esta parte a la glándula mamaria. Entonces vean que todo lo que estamos haciendo en este momento es identificar las estructuras que están en esta región torácica. Pero vamos a identificar una glándula mamaria que no hay, tiene sexo masculino, pero vamos a hacer, cada grupo tiene que hacer una glándula mamaria, por favor.
este grupo tiene que ser una glándula mamaria, puede ser de esponja, de goma o de cualquier otro que se parezca a una glándula mamaria. Por ser el primer día vamos a utilizar esta esponja, donde veremos que el plano medio del cuerpo va a dividir en dos glándulas mamarias, en una glándula mamaria derecha y en una glándula mamaria izquierda. La glándula mamaria derecha vamos a poner un pezón, ahí ya, es el pezón. Entonces el pezón va a ser nuestro punto guía. Primer pilar de la glándula mamaria, posición anatómica. Entonces marcamos conducto auditivo externo, borde infrumitario, manos de supinación y talones juntos. ¿Con qué objetivo? De que si el cuerpo está en posición anatómica, el tórax está en posición anatómica y por ende la glándula mamaria está en posición adecuada para estudiar. En otra posición yo no voy a poder estudiar. Segundo pilar, el plano medio, donde encontraremos un corte que va a dividir la glándula mamaria en una parte lateral y en una parte medial, que son dos glándulas mamarias. El plano transverso nos va a separar en una parte superior y en una parte inferior. Y el plano transverso identifica una parte anterior y una parte posterior de la glándula mamaria. Vamos a identificar en regiones el cuadrante supero externo, el cuadrante, supero interno, infero interno, el supero lateral y el infero lateral. Límites. El límite medial está dado por el esternón, el límite lateral estará dado por la línea axilar anterior, el límite superior estará dada por la tercera costilla y el límite inferior estará dada por la séptima costilla. Los vamos a identificar de acuerdo al tamaño de la glándula mamaria. Este espacio va a variar. Tenemos que hablar sobre la irrigación de esta glándula mamaria. Veremos que el cuadrante supero interno y el infero interno están irrigados por la arteria mamaria interna o torácica interna. Esta es rama de la arteria subclavia en el lado derecho y la arteria subclavia es rama del tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es rama del arco aórtico. El arco aórtico es continuación de la aorta ascendente y la aorta ascendente nace en el ventrículo izquierdo. En el lado izquierdo directamente va a nacer del arco aórtico. También vamos a ver que se une al arco aórtico. El arco aórtico es continuación de la aorta ascendente y la aorta ascendente nace en el ventrículo izquierdo. La arteria mamaria externa, que va a ser encargada de irrigar el cuadrante superolateral, también será rama de la arteria subclavia. Vamos a ver a un cuadrante inferolateral que es rama de las arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores van a ser rama de la aorta torácica. La aorta torácica va a ser continuación del arco aórtico y el arco aórtico es continuación de la aorta ascendente y la aorta ascendente comienza en el ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar las venas. Cada cuadrante va a tener su propia vena de retorno al atrio derecho. Entonces vamos a identificar cada una de estas venas y cabe señalar que el cuadrante más peligroso es el cuadrante superolateral. Si encontramos cualquier nodulación a este nivel, deberemos alertar a la paciente para que haga estudios más específicos. Veremos que estas venas van a retornar en determinado momento por medio de la vena ácigos, que se va a unir con la vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda. Eso lo vamos a ver con mayor detalle después, y va a llegar al atrio derecho, ¿no? Entonces vamos a tener un atrio derecho ligado o unido con las venas que van a retornar al atrio derecho de la glándula mamaria. Vamos a identificar
piel de la región mamaria. Vamos a identificar el pezón, los conductos galactóforos que son de 10 a 20, los nódulos de Morgagni en una mujer nulípara, los nódulos de Montgomery en una mujer multípara o primípara, una vez ¿no? Se embarazó primera vez, primípara, multípara que tiene un equipo de fútbol o nulípara que nunca se ha embarazado. ¿Ya? Nos vamos a encontrar nódulos. Entonces, simplemente ver una glándula mamaria, automáticamente, antes de preguntar a la paciente, sé si se ha embarazado, no se ha embarazado, ha dado de lactar o simplemente es una mujer que ha tenido varios partos. ¿Ya? Areola. ¿Qué significa areola? Significa área pequeña, es diminutivo de área, areola. Vamos a identificar que por debajo del niple, que es en inglés, o pezón, la musculatura lisa, los conductos galactóforos, las ampollas galactóforas, los ligamentos de Cooper, las crestas interlobulares, el tejido adiposo retromamario, para finalmente encontrar la relación con el músculo pectoral mayor. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la clase teórica mañana, pero vamos a ir adecuadamente aprendiendo este primer repaso, donde solamente tendrán 2 oportunidades para equivocarse, ¿no? Entonces vamos a entender que la parte del tórax también es importante porque va